SCP-061. Control mental auditivo. Categoría: seguro. Descripción: SCP-061 es un programa computacional acústico desarrollado por investigadores SCP, bajo el intento de producir contramedidas exitosas ante programas similares, siendo desarrollados por gobiernos e individuos alrededor del mundo. Inspirados en la investigación de datos borrados, el comando SCP observó tanto el potencial como el daño en la habilidad de controlar las funciones cerebrales de otros seres humanos. La gente normal entiende que la música puede evocar ciertas emociones y recuerdos, o que varios sonidos causan sensaciones de miedo y éxtasis con solo ser oídos. Los gobiernos alrededor del mundo han estado intentando expandir esta premisa por décadas. Los investigadores SCP son los primeros en evocar respuestas en actividades mentales mayores. Las zonas cerebrales afectadas por SCP-061 difieren de aquellas estimuladas por datos borrados, o por mensajes subliminales. En lugar de actuar en zonas cerebrales que se especula controlan el subconsciente, las frecuencias acústicas producidas por SCP-061 interceptan los pensamientos conscientes mientras se producen y los reemplaza. En lugar de sugestionar, el centro del oído humano biseca la mente pensante consciente del lóbulo frontal con el control motor del homúnculo cortical del cerebro. Un ritmo base convence al resto del cerebro de que la mente consciente está dormida y efectivamente detiene el pensamiento consciente de continuar con el resto del cerebro. En retorno, el lóbulo frontal experimenta una pausa que se asemeja a los efectos psicológicos de la anestesia. Los códigos acústicos desarrollados por SCP-061 son interpretados por los centros motores del cerebro como instrucciones conscientes y el sujeto, en respuesta, actúa acorde a ellos. Los sujetos normalmente adoptan una expresión facial en blanco mientras están bajo la influencia de SCP-061. Ellos no responderán a intentos de conversación y no expresan deseos, como el hambre o interés en actividades sexuales. Aunque todos los comandos son seguidos sin preguntar, los efectos del control mental auditivo cesan una vez el sujeto ya no sea capaz de oír al programa. Muchos sujetos de prueba reportan ser incapaces de recordar las acciones que realizaron bajo el control mental, pero unos pocos han experimentado el efecto de mirar impotentes mientras su cuerpo actuaba en contra de su voluntad. El intento de dicha investigación es descubrir formas para contrarrestar los efectos del control mental auditivo. Sin embargo, solo 2 métodos de contramedida han probado ser exitosos a la fecha. 1. La audición del sujeto se altera por lo que el individuo ya no puede oír el programa, ya sea cubriendo el oído o ensordeciendo al sujeto. 2. El programa mismo envía una instrucción codificada al centro auditivo del cerebro, apagándolo permanentemente. Aunque el oído continúa escuchando, no ha habido progreso en encontrar el código apropiado para reiniciar el centro de audición del cerebro. A pesar de sus deficiencias, SCP-061 representa un avance prometedor en la creación de fenómenos contraanómalos. Se están llevando a cabo nuevas investigaciones. Anexo 01. Todos los sujetos han sido puestos bajo control auditivo, se ha emitido un comando auditivo codificado y luego han sido vigilados. Sujeto 4402F. Comando: dormir. Respuesta: el sujeto se enroscó en posición fetal en el suelo y su cerebro comenzó a emitir ondas alfa asociadas con el sueño. Sus ojos permanecieron abiertos con la típica expresión vacía barra en blanco asociada con sujetos controlados, pero sus ojos se movían en sucesiones rápidas asociadas con el sueño REM. Sujeto 4427M. Comando: correr en la caminadora. Respuesta: el sujeto se subió a la caminadora y entonces procedió a correr. El sujeto no encendió previamente la caminadora, resultando en un impacto contra la plataforma de control. El sujeto repitió esta acción hasta que el comando «alto» fue ordenado. Nota: se recomienda el uso de comandos más detallados orientados a tareas. Comando: encender caminadora. Correr en la caminadora. Respuesta: el sujeto encendió la caminadora a velocidad máxima, subiéndose e intentando correr antes de ser eyectado de la caminadora. Repetidamente, el sujeto intentó encender la caminadora a velocidades aleatorias y correr con varios resultados. Nota: se recomienda el uso de comandos más detallados orientados a tareas. Comando: encender caminadora a velocidad de trote. Trotar en la caminadora.
Respuesta. El sujeto trotó exitosamente en la caminadora hasta que el comando, alto, fue ordenado, donde resultó eyectado de la caminadora. Nota. Los sujetos deberían estar en una situación neutral segura antes que el comando, alto, sea ordenado. Procedimientos de contención. El código fuente de SCP-061 debe estar mantenido en un disco compacto estándar de archivos de solo lectura, CD. 4 copias del CD con el código fuente están almacenadas en casilleros separados para objetos inanimados de máxima seguridad. Con la excepción de propósitos de experimentación aprobados, SCP-061 no debe ser cargado, compilado o arrancado. Los propósitos de investigación en SCP-061 requieren aprobación escrita desde el comando del sitio. Solo una copia del CD conteniendo el código fuente de SCP-061 puede ser usado a la vez. El CD debe ser regresado a su almacenamiento inmediatamente luego de ser usado para cargar el código fuente de SCP-061 en un dispositivo. SCP-061 no debe ser cargado, compilado o arrancado en ningún dispositivo que esté conectado a Internet, ya sea directamente o a través de otro dispositivo. SCP-061 no debe ser cargado, compilado o arrancado en ningún dispositivo que permita físicamente conectividad inalámbrica, sin importar el tipo de conectividad en uso. Con el objeto de realizar experimentos aprobados, SCP-061 debe ser cargado, compilado y arrancado en una red de área local, LAN, consistente en no más de 3 dispositivos más periféricos. Ningún dispositivo debe ser desconectado de la red LAN durante la experimentación. Luego de concluir el experimento, todos los dispositivos dentro de la red LAN deben ser inmediatamente formateados. Los periféricos de audio y salida de este LAN deben ser contenidos dentro de una cámara de observación rodeada de aislante al vacío a prueba de ruido. En el evento de una brecha en la contención por hostiles durante experimentación con SCP-061, todos los dispositivos dentro de la red LAN deben ser inmediatamente destruidos. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.